¿Por qué? Porque la palabra de Dios son las que dan el cumplimiento a cada momento histórico exactamente. Y allí están las profecías y allí está la dispensación de los tiempos y cómo va a acontecer cada cosa en cada momento. Entonces el hombre está turbado porque la ciencia dice que el tiempo, como nosotros lo percibimos, no existe. Y entonces entramos a una mecánica cuántica donde hay un sinnúmero de posibilidades y variables en cuanto al mundo que nosotros conocemos, que llegan entonces incluso a elucubrar pensamientos en grandes mentes de grandes científicos, de si hay universos paralelos a este, si hay otros universos y otros mundos paralelos. Incluso llegan hasta a pensar y a decir en algunas especulaciones que nosotros podemos estar viviendo en diferentes mundos, en diferentes universos, con diferentes características, siendo la misma persona. Un electrón no se puede saber dónde está y a qué velocidad se mueve al mismo tiempo. Que una partícula puede ser que esté en un lugar en un momento, pero que esté moviéndose, usted solamente pueda ver que esté en un lugar. Y otros experimentos de la física cuántica donde las cosas cambian por el observador, o sea, cuando son observadas. Y entramos a un campo cuántico de ciencia bien profunda, pero que ya la Biblia revela que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces nos encontramos que Adán no llega a esos 1000 años de vida, ni siquiera Matusalén, que vivió 969 años. Porque el día de Dios, el hombre pecó y no alcanzó un día entero. Pero nosotros esperamos la venida de Cristo. La Biblia habla de un día de reposo, no del hombre, sino de Dios. Pero Dios no reposó porque estuviese cansado. Es que eso es una profecía del reposo eterno de los salvados. Entraremos al reposo. Hay un último reposo, dice Josué. Gracias por estar con nosotros. De verdad que para mí, su hermano, Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder llegar a través de este medio a sus vidas. De verdad que me siento contento, me siento agradecido de Dios de permitirme poder llegar a través de este canal a tantas personas que con tanto cariño siempre pues se comunican con nosotros, comentan nuestros videos, comparten sus experiencias, algunos versos bíblicos, algunos temas que quieren que nosotros tratemos y que poco a poco lo vamos introduciendo en los programas. Pues de verdad que me siento muy contento con todo el apoyo que recibimos de ustedes, ya llegando casi a los 2000 suscriptores en esta temporada y de verdad que nos sentimos muy contentos. Así que queremos tratar un tema de esos que yo sé que son interesantes y que son de edificación, porque con ese propósito pues realizamos este programa y es que usted sea edificado. Así que yo espero que sea de bendición todo lo que vamos a tratar en este día con usted. Si usted no ha compartido este contenido, compártalo y pues coméntelo también. De verdad que siempre nos gusta pues interactuar y ver esos comentarios porque nos hacen crecer. Así que hoy queremos hablar un poco tanto de ciencia como de espiritualidad, de la parte teológica, pero también quizás con un poco de filosofía. Y yo sé que hay personas que cuando se habla de filosofía, pues esto como que no le agrada o no la reciben. Sin embargo, la Biblia muestra que grandes hombres de Dios tenían cierto conocimiento y sabiduría, incluyendo el mismo Jesús, que para mí es considerado el más grande de los filósofos. Y no solamente un gran filósofo, sino un gran maestro, un gran ser que habitó en esta tierra siendo el Hijo de Dios. Para mí, el Dios Todopoderoso, independientemente de que muchos piensen otras cosas. Para mí, Jesucristo es el modelo del hombre perfecto y es el plan de Dios establecido en la tierra, manifestado de una manera poderosa. Entonces, Cristo es sabiduría y poder de Dios, dice la Biblia. Es la respuesta a tantas preguntas existenciales del hombre. Y yo quiero hablar del destino profético, o si usted quiere, el reloj profético de Dios. Ambas cosas son acertadas.
usted quiere verlo como el reloj profético o el destino profético de parte de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese reloj profético de Dios, en el caso del reloj, pues nosotros sabemos que el tiempo es una magnitud física que se puede medir. Sin embargo, la ciencia ha llegado a las conclusiones de que el tiempo, como nosotros lo percibimos, no existe. Yo estoy de acuerdo con la ciencia. ¿Por cuál razón? Porque el ser que nos creó a nosotros es un ser atemporal. O sea, Dios no vive en el tiempo cronómetro que nosotros tenemos establecido. Cuando hablamos de cronómetro, tenemos que hablar de Cronos, y Cronos es una mitología griega sobre el dios de las edades. Y nosotros, los hombres, hemos creado los calendarios para establecer periodos de tiempos más largos, incluso violentando o quizás yéndolo más lejos de lo que Dios establece en su palabra, como días, estaciones del año. Dios estableció los tiempos, dice la Biblia. Dios ha puesto los límites aquí de nuestra habitación. Ha prefijado los tiempos y ha puesto límite a nuestra habitación, a nuestra existencia aquí en la tierra. Dios. El hombre quiere saber de manera perfecta, de manera exacta, cuando las cosas van a suceder. Hoy en día tenemos un reloj atómico de estroncio que se retrasa un segundo cada 15,000 millones de años. Escuche bien, pero se retrasa. No es total y completamente exacto. Sin embargo, el Cairo, que es el reloj profético de Dios, que es el tiempo perfecto de Dios, ese tiempo perfecto, que suceden las cosas cuando tienen que suceder en un momento exacto y preciso, que le da esa perfección a todo lo que Dios hace, solamente Dios lo posee. Yo digo que Dios tiene un reloj astronómico, un reloj que no solamente mide horas, minutos o segundos, sino que mide también estaciones, que mide los tiempos en todas sus dimensiones. El hombre no puede vivir pensando en lo que va a acontecer porque no puede saber muchas veces las cosas que van a suceder, pero quiere saberlas aun cuando esto lo perturba. Entonces, cuando nosotros hablamos del reloj profético de Dios, mucha gente piensa en Israel. Y por mucho tiempo yo mismo he escuchado a gente decir, el reloj profético de Dios es Israel. Y cuando en Israel pase tal o cual cosa, entonces va a suceder tal cosa. Israel, desde mi punto de vista, es como una aguja del reloj profético de Dios, que marca acontecimientos específicos, pero que todas las naciones, más allá de Israel, son parte de ese reloj profético, pero que la energía que le da movimiento a ese reloj es la palabra de Dios. El verdadero reloj profético de Dios es su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios son las que dan el cumplimiento a cada momento histórico exactamente. Y allí están las profecías y allí está la dispensación de los tiempos y cómo va a acontecer cada cosa en cada momento. Entonces el hombre está turbado porque la ciencia dice que el tiempo, como nosotros lo percibimos, no existe. Y entonces entramos a una mecánica cuántica donde hay un sinnúmero de posibilidades y variables en cuanto al mundo que nosotros conocemos, que llegan entonces incluso a elucubrar pensamientos en grandes mentes de grandes científicos, de si hay universos paralelos a este, si hay otros universos y otros mundos paralelos. Incluso llegan hasta a pensar y a decir en algunas especulaciones que nosotros podemos estar viviendo en diferentes mundos, en diferentes universos, con diferentes características, siendo la misma persona. E incluso películas ya se han hecho de personas que viven en diferentes universos o planetas paralelos. Todo esto es ciencia y la ciencia va por ese rumbo. Pero lo que la Biblia sí enseña es que hay un mundo paralelo a este, pero no es un mundo físico, es un mundo espiritual, donde habitan los espíritus, donde habitan los ángeles, los seres celestiales, y también donde hay espacio para que nosotros habitemos en esa transformación celestial que es revelada en la palabra por Jesucristo y por los apóstoles. Entonces nos damos cuenta que esto es así.
Pero ¿cómo podemos establecer que el tiempo no existe? Cuando nosotros vivimos con un cronómetro y sabemos que tenemos que levantarnos a trabajar a un horario, comer a otro horario, llevar los niños al colegio en un horario, regresarlos, etcétera, ir a la iglesia en otro horario. ¿Cómo nosotros podemos medir esto y entenderlo? La ciencia ha ido más allá de la Tierra, y cuando la ciencia y la tecnología ha salido de la Tierra, nos damos cuenta que fuera de la atmósfera terrestre, fuera de esta órbita terrestre, en el espacio exterior, el tiempo no se mide igual. Entonces nos damos cuenta que la luz es esencial para medir el tiempo en años luz, para establecer la distancia entre galaxias y entre planetas. Pero el tiempo no existe como nosotros lo percibimos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la división cuántica de las subpartículas atómicas, lo que vemos es que no hay un pasado, un presente y futuro, sino lo que hay hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. O sea, hay múltiples dimensiones donde las cosas pueden moverse y además de eso manifestar ciertas actitudes diferentes. Entonces nos encontramos con una serie de teorías que hablan de esa múltiple dimensionalidad del espacio-tiempo, y que el espacio-tiempo lo que es una dimensión creada por nuestra conciencia. Escucha lo que estoy diciendo. Pero que Dios se presenta y dice: yo soy el que soy. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es, en física cuántica, todos los estados posibles de alguien. Entonces, todos los estados posibles, estar en todos los estados posibles, en el pasado, en el presente y en el futuro, se puede eso traducir como un presente eterno. Y si es un ser atemporal, donde no existe el pasado ni el futuro, estamos hablando de una dimensión en la que nosotros vamos a entrar cuando vivimos en el espíritu o en el cuerpo celestial. Por eso, cuando el hombre de Dios vive en el espíritu, el tiempo para él no es un problema ni una limitación. En la Biblia vemos acontecimientos que para cualquiera pueden parecer locura. Vemos a Josué orar a Dios y Dios detener el sol y la luna, y dice que el tiempo se detuvo y que no hubo día como aquel ni lo habrá, porque Dios escuchó la petición de un hombre. Para que se detenga el sol y la luna, escuche lo que voy a decir, tiene que detenerse todo el cosmos, entienda usted, toda la materia y la creación del universo. ¿Por qué yo digo esto? Porque está comprobado científicamente y bíblicamente que el universo está en expansión. Y para que se detengan los astros que se mueven por la expansión del universo, tiene que haber una detención de todo lo que mueve el universo y el cosmos, de toda la energía cinética y esa energía de gravitación que hace que graviten los cuerpos, pero también detenerse incluso hasta la gravedad. Todo eso sucedió por el poder de Dios. Entonces el hombre se turba con este tipo de cosas, porque cuando ve su vida miserable aquí en la tierra, con un cuerpo limitado, un cuerpo corrupto, un cuerpo que va camino a la muerte, entiende que el tiempo es lineal y que nosotros no tenemos retroceso hacia atrás. Sin embargo, la ciencia misma envía un telescopio espacial fuera de la Tierra, James Webb, y ese telescopio puede ver en el pasado 17,000 años luz atrás, cuando el universo estaba en su etapa temprana o el universo joven o temprano. Entonces, cuando entramos a la ciencia, y esto no solamente es que yo lo diga, usted lo puede comprobar, nos vamos a dar cuenta que en la NASA y en otros observatorios espaciales se está estudiando el pasado. Y se puede estudiar el pasado porque la luz es lo que revela todas las cosas. La Biblia lo dice. Pero el estudio de la luz es lo que da origen a la física cuántica a través de los cuantos que descubre Max Planck por allá por el siglo XIX. Y todo esto trae una ciencia que empieza a crear turbulencia en la física clásica, porque la física clásica estudiaba lo macro, lo grande, el movimiento de los planetas, la órbita, y vemos a Newton y vemos a Maxwell y otros grandes científicos estableciendo principios, y el mismo Albert Einstein que crea
teoría de la relatividad. Y esa teoría de la relatividad que ha sido tan aplaudida, se encuentra con una encrucijada cuando descubre que hay un principio de incertidumbre en la física cuántica, que Heisenberg dice que un electrón no se puede saber dónde está y a qué velocidad se mueve al mismo tiempo. Que una partícula puede ser que esté en un lugar en un momento, pero que esté moviéndose, usted solamente pueda ver que esté en un lugar. Y otros experimentos de la física cuántica donde las cosas cambian por el observador, o sea, cuando son observadas. Y entramos a un campo cuántico de ciencia bien profunda, pero que ya la Biblia revela que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Eso es principio de física cuántica. Si Dios hizo lo que se ve, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, significa que la cuántica es parte de la ciencia de Dios, porque de esas partículas subatómicas y de aquella energía que el hombre ha podido estudiar a través de la ciencia, Dios creó la materia y le da forma a todas las cosas. Pero cuando entramos a ese campo de ciencia, la gente cree que no viene de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios vela por la ciencia y que Dios nos da ciencia a nosotros y conocimiento y sabiduría para entender las cosas. Y eso es importante porque eso le da esa manifestación de grandeza a Dios, porque cada vez que vemos el universo, que vemos la creación de Dios, tenemos que maravillarnos y reconocer que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Pero los hombres están turbados, porque si el tiempo se detiene, y el mismo Albert Einstein decía que a la velocidad de la luz el tiempo se detiene. Entonces, nadie puede viajar a la velocidad de la luz, muchos dicen, porque es la velocidad máxima a la que puede viajar un cuerpo, casi 300,000 kilómetros por segundo. Pero la Biblia misma hablando dice que Dios habita en luz inaccesible. Timoteo 6:16. Pero la misma Biblia dice que Jesús es luz. Y dice, Él es la luz que vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces la luz tiene una revelación de un misterio espiritual, pero también una revelación de física cuántica, un misterio revelado de ciencia y también del tiempo y el espacio. ¿Por qué la luz crea tiempo y espacio? Y que la energía cinética que carga la luz a través de los fotones hace que las cosas se mantengan en órbita. Pero no solamente eso, sino que la luz nos trae el conocimiento primario de la creación. Y por eso es que para ver el pasado se utiliza ese mecanismo de la luz para poder entender cuántos años han pasado desde la creación o qué tan viejo es el universo. Lo que el hombre no ha podido es pasar del Big Bang hacia atrás. Y aunque conoce la creación unos segundos hacia adelante, no puede pasar de ahí. ¿Por qué razón? Porque nadie puede llegar donde está el creador, que es Dios, la causa de todo. Entonces, está comprobado que para que sucedan acontecimientos como el universo, tuvo que haber una causa que lo iniciara, que creara esa explosión cósmica. Y esa causa es la palabra de Dios. Pero también se ha descubierto por muchos científicos teóricos de la física cuántica, como Blanco Vedral, que escribió un libro, El Código de la Realidad, hablando de que lo último que llega la física es a la información, que después que se dividen todas las subpartículas atómicas y ya no queda ni siquiera energía, lo único que se puede encontrar es información al final, en esa última energía que se puede estudiar. No hay más nada. El hombre está llegando a la singularidad, al principio de todo y al final de todo. La ciencia está llegando al límite. El conocimiento del hombre está llegando al límite. Estamos viviendo en la era donde la ciencia se ha aumentado porque es el tiempo del fin. Entonces el reloj profético de Dios nos está diciendo que la aguja está llegando al límite, que estamos llegando donde Apocalipsis dice, y el tiempo no será más. ¿Y por qué el tiempo no será más? Porque ya no viviremos en esta dimensión. En la dimensión atemporal del reino de los cielos, del reino de Dios, no hay limitación. El tiempo no existe. No existe el tiempo.
nosotros percibimos acontecimientos. Si esos acontecimientos no suceden, entonces tampoco percibiríamos el pasar del tiempo. La vida es una ralentización de la eternidad. Nosotros vivimos en cámara lenta lo que está pasando más rápido. La Tierra gira sobre su propio eje, rotación. La Tierra se traslada por la expansión en el universo, traslación. Todo se mueve en el universo y se está expandiendo. Nosotros nos movemos a una velocidad que si nos detendríamos súbitamente, todo esto sería una catástrofe en la Tierra. Sin embargo, Dios detuvo el tiempo en el momento que Josué peleaba con Jai. Y dice que no hubo día como aquel, porque el sol no se puso casi por un día entero. Eso lo hizo Dios. Pero con el rey Ezequías, cuando le envió la profecía de que iba a morir y luego devolvió la profecía para darle 15 años más de vida, él retrocedió 40 grados el reloj solar de Akkad. Los relojes solares son de los más antiguos, creados en Egipto, reloj solar, el reloj de agua, pero luego también lo adelantó como una forma de confirmarle la profecía. 40 grados se adelantó la luz, la sombra en el reloj solar. Entonces nos damos cuenta que Dios detiene el tiempo, que Dios adelanta el tiempo, que Dios puede retrasar el tiempo y que Dios puede acortar el tiempo. Porque Él dice que si el tiempo no fuese acortado, ni si aún los escogidos pudieran ser engañados en los últimos tiempos. Y por causa de los escogidos, el tiempo ha sido acortado. La gente le tiene muchas interpretaciones a esto, pero la Biblia muestra que Dios no vive en un espacio, tiempo, materia, como vivimos nosotros. Y que lo que nosotros percibimos mientras estamos en este viaje, porque la Biblia dice que estamos viajando, que somos peregrinos y extranjeros, que estamos aquí de paso. Eso significa que nosotros estamos en un destino profético, que Dios dijo que iba a crear hijos a su imagen y semejanza, y en ese destino profético de esa creación, nosotros estamos en una obra en construcción, porque la Biblia establece que seremos transformados, y esa transformación todavía no ha llegado. Entonces nos está diciendo que el tiempo no tiene importancia porque la muerte no tiene dominio sobre los que creen. ¿Dónde surge la limitación del hombre? Cuando el hombre peca. Dios le dijo a Adán, el día que peque, ese día morirá. Adán no pudo vivir más allá de un día de Dios. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces nos encontramos que Adán no llega a esos 1000 años de vida, ni siquiera Matusalén, que vivió 969 años. Porque el día de Dios, el hombre pecó y no alcanzó un día entero. Pero nosotros esperamos la venida de Cristo. La Biblia habla de un día de reposo, no del hombre, sino de Dios. Pero Dios no reposó porque estuviese cansado. Es que eso es una profecía del reposo eterno de los salvados. Entraremos al reposo. Hay un último reposo, dice Josué. Y ese último reposo es el que estamos esperando. El séptimo día, no de la semana, sino el séptimo día de la profecía del fin. Por eso el 7 juega un papel tan importante en la Biblia, porque es un patrón numérico sobre exactitud de cumplimiento de Dios. 70 semanas para la venida del Mesías, las 7 iglesias en Apocalipsis, los 7 ángeles, las 7 trompetas, los 7 sellos. Y cada vez que usted encuentre el patrón del 7, se va a dar cuenta que el 7 está jugando un papel sumamente importante en lo que es el fin de los tiempos. Y Dios está estableciendo una revelación. Entonces, el reloj profético de Dios y el destino profético de Dios lo revela el Espíritu Santo de Dios. Hoy mucha gente hace conjeturas sobre la venida de Cristo. Siempre se ha hecho. Ha habido profetas o supuestos pseudo profetas de algunas religiones que han establecido la venida de Cristo. Algunos incluso han modificado la fecha cuando se han dado cuenta de que fallaron en su adivinación, porque no fue profecía sino adivinando. Porque Jesús mismo hablando dice, ni aun el Hijo, ni aun los ángeles del cielo saben, solamente mi Padre el día y la hora. Nadie lo sabe.
Nadie puede decir que Cristo viene tal o cual día. Todo el que lo establezca está falseando las Escrituras, falsificando la palabra. Lo que sí podemos saber es en qué tiempo estamos viviendo. ¿Y por qué podemos saber en el tiempo que estamos viviendo? Porque Dios nos da la revelación de los misterios del reino. Y Dios nos ha establecido un destino profético y una dispensación del poder. Y cada vez que se va cumpliendo un tiempo, esas profecías son reveladas a nosotros para entender que el Cairo de Dios está sobre la tierra. Por eso, cuando Cristo tenía que venir, vino y Él dijo, el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y entonces se divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y por qué se divide el tiempo como nosotros lo medimos? Porque Dios estableció un presente eterno y la eternidad no es una medida de días, de meses o años. Y por eso el antes de Cristo es la sombra y el después de Cristo es la luz. Y por eso la Biblia dice que todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Porque en ese reloj profético de Dios, el Antiguo Testamento no es el cumplimiento, sino la profecía. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de la promesa y por lo tanto la luz cuando llega despeja las tinieblas. Todo lo que está establecido en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Sobre Jesús, cuando la mujer, Dios dice que va a la simiente de la mujer a herir a Satanás, lo vemos en Jesús. Es quien hiere y vence a Satanás en la cruz del Calvario. Pero también cuando vemos en el caso de Moisés, que dice que se levantará un profeta como él, ese profeta es Jesús. Cuando vemos a Abraham, que Dios le dice que en su simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Esa simiente que bendice las familias de la tierra es Jesús. Y cada vez que vemos a los profetas mayores, a los profetas menores, hablar de las profecías del fin, de los acontecimientos del último tiempo, a Daniel profetizando sobre la venida del Mesías, eso se cumple en el Nuevo Testamento. Se cumple en Jesús. Cuando vemos al profeta Isaías, que yo lo considero el primer evangelio, no el quinto, sino el primer evangelio, porque es un evangelio profético, revelado, donde habla de dónde nacería el Mesías, de quién sería hijo, cómo sería, qué haría. Todas esas manifestaciones gloriosas de Jesús reveladas en el profeta Isaías. Y el mismo Jesús lo dice, hoy se ha cumplido, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hablando de las profecías ya establecidas en el libro de Isaías. Pero por eso es que el Nuevo Testamento es luz y el Antiguo Testamento es sombra. No puede ser la luz, porque la luz es antes que la sombra. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es antes de la fundación del mundo. Jesús tampoco vive en el tiempo. Jesús vive en un espacio atemporal, como su Padre, como Dios. Y como vive en esa eternidad, puede trascender en el espacio y el tiempo. Porque cuando llega un ser atemporal a la tierra, todo cambia alrededor de él. Porque ese ser que es Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, establece los tiempos y el cairo de Dios para los cumplimientos. Y por eso él dice, el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creer en el evangelio. Por eso es que Jesús establece que el tiempo se cumplió. ¿Pero cuál tiempo? El tiempo de la profecía de su venida. Pero inicia un tiempo nuevo. ¿Cuál tiempo? El del fin, los días postreros. Entonces el reloj profético de Dios se ha acelerado. Ese destino profético que Dios tiene contigo está acelerado. Y usted ve que la gente corre y usted ve que la ciencia ha aumentado, como dice el profeta Daniel. Esa ciencia que ha aumentado, ese correr de la gente, esos hermanos con revelaciones poderosas que usted escucha y ve, es porque Dios está dando una revelación de los últimos tiempos. Y Cristo, su venida está muy cerca. La venida de Cristo está cerca porque Cristo dijo, estas señales son las que dirán cuando esté cerca el fin. Y las señales que estamos viendo son esas medidas de ese reloj profético. Por eso le decía que Israel es una aguja del reloj. Los demás pueblos
marcan otras agujas. Y aunque Israel quizás sea la aguja más importante, las demás también ayudan a que el tiempo avance. Porque mientras no termine la dispensación del poder del pueblo santo a los gentiles, no habrá fin. Mientras no se predique el evangelio a todas las naciones, no llegará el fin. Y eso es lo que la Biblia establece, que está establecido por Dios. Una serie de acontecimientos a nivel global, a nivel de todo el mundo, a nivel de todo el sistema, tanto de gobierno como espiritual y eclesiástico. Tienen que suceder una serie de acontecimientos. Entonces el reloj profético de Dios nos dice, hay una gran apostasía, la venida de Cristo está cerca. El reloj profético nos dice, hay catástrofes y una serie de acontecimientos naturales, Cristo está cerca. Y el reloj profético nos dice, se están uniendo las naciones, están creando comunidades, la venida de Cristo está cerca. Y el reloj profético nos dice, hay guerra, hay rumores de guerra. El reloj profético está diciendo, está pasando un segundo más profético para el cumplimiento. En el reloj de Dios astronómico, más allá del tiempo de la eternidad, en su sempiternidad, donde es atemporal y para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro, solamente el ahora. Por eso nosotros tenemos que vivir hoy, no dejar para mañana las cosas. Cada día trae su propio mal, porque no vivimos en el pasado ni en el futuro, vivimos en el presente. Y cuando entramos a la vida espiritual, vivimos en el presente eterno. Y cuando seamos transformados en cuerpos celestiales, viviremos en una dimensión eterna, donde el tiempo no limita a nadie a hacer nada, donde hay una libertad de los hijos de Dios. Y eso Dios nos lo revela para que nosotros tengamos paz. Porque mientras el mundo dice paz y seguridad, es porque el Señor viene, porque esa paz es falsa y fingida. La paz que Dios nos da es esa que viene por esa revelación del Espíritu, que nos dice que estamos seguros, que estamos en el momento perfecto, que no estamos aquí por un accidente, que en el momento que estamos ahora viviendo es porque Dios nos estableció para este tiempo. Y para este momento Dios estableció esta palabra, para que despertemos, para que abramos los ojos espirituales y empecemos a ver que Dios está marcando en el reloj profético y que hay un destino profético para cada uno de nosotros. Y ese destino profético nos empuja a llevar a cabo nuestros ministerios, a predicar el evangelio, a vivir una vida apartada del pecado y del mal, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando venga el Señor. Tenemos que estar preparados. Preparados, porque nuestro viaje hacia el reino de los cielos está en curso. No es que vamos a empezar a viajar, es que venimos en un viaje que hemos reconocido ahora por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, de que estamos de paso en esta tierra y que nada es importante aquí, porque nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a vivir una vida diferente y las manifestaciones de la gloria de Dios se hacen evidentes, porque ya no tenemos la limitación del no puedo, del no sé, del no tengo tiempo, sino que todo es posible para el que cree. El reloj profético de Dios está marcando la hora y está estableciendo que viene el fin de los tiempos, que viene el fin de este siglo, que viene Cristo a reinar a la tierra y que ese milenio de Cristo es un propósito del día que le faltó a Adán. Adán no pudo vivir un día de Dios. Cristo, el segundo Adán, viene a establecer 1000 años de gobierno en la tierra y cumplir con el propósito de que el hombre no muera en ese día, sino que viva para siempre. Por eso tenemos que ser transformados. Por eso hay una transformación, porque no hay forma de vivir en la eternidad en carne y en sangre. La Biblia dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. El reloj profético de Dios nos muestra que estamos muy cerca de la transformación, porque como traímos la imagen del terrenal, asimismo traeremos la imagen del celestial. Pero para traer la imagen del Adán del cielo, del celestial, tenemos que ser transformados. Y esa transformación empieza por el Espíritu. Por eso el apóstol dice, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Santos por fuera, santos por dentro, santo en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de comportarnos. Una santidad verdadera y no de apariencia. El reloj profético de Dios está estableciendo que Cristo viene pronto, que está cerca. Así que
antes de que llegue el día de Apocalipsis, donde la muerte será erradicada y echada al lago de fuego y el tiempo no existirá más, nosotros tenemos tiempo ahora para aceptar a Cristo. La Biblia dice, buscarle en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Este es el tiempo. Hoy es el día aceptable de salvación. Así que si usted no ha aceptado a Cristo y está viendo este video, reciba a Cristo en su corazón. El reloj profético de Dios está llegando al fin. Está llegando al límite. El hombre está llegando al límite. El hombre ha llegado en la ciencia casi al límite. En sus exploraciones al mundo exterior, al espacio del universo, al límite casi. El hombre en su iniquidad, en su violencia, en su maldad, está llegando al límite. En sus abominaciones, en su repudio hacia Dios. La iglesia está llegando al límite en su corrupción, en su apostasía, pero también en su santidad, en la revelación y en el poder manifestado en los hombres de Dios. Estamos viendo cosas grandiosas y Dios está haciendo cosas con nosotros poderosas. La palabra está llegando a millones de personas. Se está acelerando el tiempo. La palabra está caminando, está corriendo a todas partes. La gente tiene hambre y sed de la palabra. Estamos llegando al fin de la historia humana. El reloj profético de Dios está llegando a su final. El destino profético está establecido para usted y para mí y para todo el pueblo de Dios. Así que vamos a acercarnos más a Dios, a llenarnos más del Espíritu Santo para tener el dominio y el control del tiempo que Dios nos ha permitido aquí, pero que podamos percibir este tiempo que es una ilusión momentánea y establecer el tiempo de Dios que es eterno y que es para siempre. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás y una de ellas es la muerte y establecerle al hombre un límite. El hombre que vive en la eternidad no conoce la muerte, sino que cuando se separa este cuerpo lo que hace es que duerme para resucitar en el día postrero y ser transformado en un cuerpo celestial que puede vivir más allá del espacio-tiempo. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Si usted ha llegado hasta aquí, compártalo, coméntelo, dele a la campanita para que le lleguen notificaciones. Tenemos una serie poderosa que hemos estado avanzando, el código de la vida, con relación al libro que escribimos, Conociendo la mente de Dios. Y esa serie va ya avanzada. También empezamos la serie La Biblioteca de Dios, donde usted va a conocer sobre los libros que están en la Biblia, los libros que la Biblia habla, pero que no están en la Biblia y lo menciona. También los libros del reino, libros como el libro de la vida, el libro de las obras y esos libros que son mencionados. Entonces vamos a ver la biblioteca de Dios en ese mundo espiritual que Dios nos revela. Así que le motivo a que siga pues acompañándonos en cada entrega en este canal. Tendremos cosas muy buenas y nuevas. Por ahí vienen un segmento muy interesante sobre las palabras exóticas de la Biblia, donde usted va a conocer palabras que usted nunca ha escuchado, su significado y cómo esto puede ayudarlo a nosotros para seguir creciendo y avanzando en este camino. Así que muchas gracias por estar ahí. De verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer compartir con ustedes. Síganos y muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima entrega.